Grabación, aquí está. Thank you. Bueno, este tipo de simbolismos los vamos a ver dentro del curso. Dejen quitar la seguridad. La sala de espera, ya. Entonces, vamos a tener muy en claro este tipo de simbolismos. Aquí, como presentación del curso, vamos a tener como finalidad lo siguiente: conocer los principios, el origen del esoterismo, la alquimia y la radioestesia. Saber cómo enfocar nuestra propia energía en el manejo del esoterismo, la alquimia y la radioestesia. Tenemos que también encontrar nuestra piedra filosofal, el Santo Grial, y conocer el lenguaje del ocultismo, conocer a los elementales y dominar esas herramientas de la radioestesia. Como temas del curso, ya muchos tienen el manual, y los que no han visto el manual, ahí les va. Vemos el esoterismo y la alquimia. Vamos a ver qué es esoterismo, qué es alquimia, los principios del esoterismo, la alquimia, el lenguaje contra qué luchamos, el efecto boomerang, la alquimia espiritual, la piedra filosofal, el grial, la iniciación, los elementales, la policía oculta, las leyes universales y espirituales, la tabla alquímica. Aquí vamos a desglosarla paso por paso, esta tabla alquímica, porque es un dolor de cabeza en ocasiones. Y créanme que también cuando estuve estudiando alquimia, ay, cómo me costó trabajo. Casi tenía que aprendérmelo como la tabla química. Tenemos también la cuestión de la psicología y la filosofía humanista, que viene siendo nuestro crecimiento personal y nuestra inteligencia emocional, nuestra historia del hermetismo y el ocultismo, el lenguaje hermético y esotérico, las gemas preciosas y sus propiedades energéticas, la valoración mágica. También en el área de la radiestesia encontraremos qué es la radiestesia, su historia, qué es un péndulo, cómo se usó cuándo se usó por primera vez, los nombres que recibe esta técnica, gracias a qué podemos utilizar la radiestesia, su clasificación como lo material, por su forma, sus especialidades que tiene la radiestesia, los usos que podemos darle como la información, para enviar información, como método oracular, cómo escoger los péndulos y las piedras preciosas. Como dinámica del curso vamos a tener lo siguiente: estar relajados durante la clase, de preferencia tener una botella o un vaso de agua, si no, hasta un café, para no dormirnos. Las clases serán de 2 horas, una clase durará 30 minutos, 1 hora 30 minutos y los otros 30 minutos para las dudas que tengan. Las dudas tendrán 5 minutos por participante, al igual que las aclaraciones. Al exponer el tema, por favor, vamos a tener que apagar la cámara de internet si somos muchos, para no alentar el sistema, pero si somos pocos, déjenlas abiertas. Prender la cámara web, en caso de que seamos muchos, para tener el uso de la palabra. Dejar que expongamos a que el profesor dé su clase. En caso de que el uso de la palabra sea para aclarar las dudas o complementar el tema, deberá de ser de manera constructiva. Levantar la mano en la opción de Zoom siempre y cuando sea en vivo. El término del curso, de que me quedé con dudas, las vamos a mandar a los grupos de WhatsApp, y al analizar y practicar lo que se vio en la clase, para las próximas dudas lo van a tener que ir anotando. Estas grabaciones se enviarán al correo electrónico. De preferencia no las puedo andar enviando por WhatsApp, porque sí las puedo comprimir, pero no, porque si no se difunde el material. Únicamente por correo electrónico. Ahora vamos a iniciar esta parte de la de qué es el esoterismo, con X. El exoterismo, como muchas doctrinas y enseñanzas, son de un grupo filosófico religioso y no se ven así limitadas a un grupo de miembros, que por lo tanto son susceptibles a ser divulgadas públicamente y sin secreto. También el esoterismo lo vamos a definir como la parte del saber humano que se puede demostrar a todos y permanece en el mundo de hechos externos,
y observable y si son asequibles mediante la lógica racional para llegar a esas comprobaciones de esa precisa razón, el estudio y el entrenamiento de investigación en caso de que los grandes hombres y mujeres de ciencia se guíen por la intuición y la genialidad. El exo se refiere a lo externo y eso a través de nuestros sentidos humanos, nuestras facultades del hombre y nuestros instrumentos adecuados. Vamos a ver la siguiente. El esoterismo, con S, es la parte de la sabiduría universal que se le enseña a los humanos y que puede ser comprendida en su nivel por una evolución actual y una enseñanza esotérica por una síntesis de la religión, de la filosofía y la ciencia. Esta parte es religiosa porque aborda a Dios, a la relación del hombre y la creación, y aquí en la filosofía abarca porque las grandes cuestiones existenciales sobre el hombre y la naturaleza y el universo, esto es algo científico que al mismo tiempo utiliza el método empírico y el rigor de la ciencia. Y esto emplea los instrumentos externos del hombre y tiene todas las facultades necesarias en él. Y en la actualidad están latentes como la clarividencia, el tercer ojo y toda esa cuestión. Las diferencias entre exoterismo con X y esoterismo con S, vamos a encontrar que hay un contraste dentro de lo exotérico con X porque es una parte accesible al público y común para transmitirlo libremente como lo estoy haciendo con ustedes, y aparte en el siglo XIX no existía ese término que se pudiera clasificar en una sola palabra todas esas corrientes y prácticas esotéricas. La expresión existía solo como un adjetivo, esotérico, y dentro de lo interno, y posteriormente se acuñó al vocablo esoterismo para denotar esa cualidad de lo esotérico. Dentro de nuestro mundo humano, estos fenómenos los vamos a encontrar percibiendo donde una voluntad o una intención que traspasa lo visible para acceder a lo invisible. Y esta causa es donde surgen esos efectos. Esa realidad invisible, esa dimensión corresponde al esoterismo. Y esa práctica del esoterismo consiste en elevar nuestro grado de conciencia acerca de un gran conocimiento que nosotros en nuestro interior podemos desarrollar para tener un potencial más evolucionado y convertirnos cada día en mejores seres humanos, más armónicos, más equilibrados dentro de lo interno y lo externo. Acá vamos a ver que desde su origen del esoterismo viene desde Oriente. Esta corriente nos está diciendo que viene del Tantra y del Yoga. Vamos a entender qué es el Tantra. Esta corriente esotérica enseña cómo utilizar ese deseo sexual como tipo de camino a esa realización de la persona, y ese tipo de corriente esotérica que es considerada como una de las más antiguas. Esta misma nace en la India y se presume que fue creada hace 2.000 millones de años. 2.000 años atrás. A principio de estas enseñanzas eran utilizadas como práctica para transmitir de forma oral y después se comenzaron a escribir con jeroglíficos, garabatos, simbólicos en paredes y también en manuscritos en una lengua antigua india conocida como el sánscrito. De ahí viene la cuestión del sánscrito. El yoga también dice que tiene miles de años creada, no se tiene una fecha exacta de cuándo fue su creación del yoga, pero se determina como ese inicio de corriente esotérica, como un arqueólogo inglés que encontró unos antiguos manuscritos con sellos y simbolismos del yoga. Estos datan del siglo XVII a.C., por lo cual se presume que el yoga viene de esas antiguas enseñanzas del esoterismo en el mundo. El Tantra y el Yoga contienen esas enseñanzas escritas por medio del manuscrito del sánscrito. Como conclusión, vamos a entender hasta aquí que el Tantra y el Yoga son esas corrientes esotéricas más antiguas, y se presume que el taoísmo también
fue generado a raíz de estas dos corrientes, el Tantra y el yoga. Por eso, entre estas dos nace el taoísmo, y el taoísmo no tiene no tiene una fecha de creación exacta, pero se dice que se hablaba en el siglo II antes de Cristo para empezar a manejar esta corriente como una práctica esotérica, para marcarlo como una parte de la historia de la humanidad que apenas se tenía conocimiento en este mundo moderno, y no se puede decir que el esoterismo sea una de las prácticas que en pleno siglo XXI lo estamos inventando, ¿verdad? El origen del esoterismo en Occidente data que también esas cuestiones esotéricas milenarias se corren hasta Occidente y consideran como recientes dentro de las más antiguas dentro de la francmasonería, y posee hace 400 años de historia. Aquí es a donde la francmasonería relaciona las enseñanzas de Occidente para emplear como conocimiento dentro de mi yo interno y mi yo externo. Y esto empieza en Europa durante la Edad Media, después de la colonización de Europa a América, y esta corriente se expande en todo nuestro continente americano, donde este número tan importante, tan acontecible de tradiciones milenarias de culturas, ahora sí, latinoamericanas, empiezan a combinarse con las culturas occidentales, y por eso empezamos a nosotros ver cuestiones, gracias a estos europeos, cuestiones más a nuestras culturas dentro de Latinoamérica. Por eso ahí viene el choque de culturas, cuando empieza la colonización en América Latina. Acá también vamos a ver esta parte de los símbolos esotéricos. Muchas veces los hemos visto, pero nunca los hemos pelado, jamás en nuestra vida. ¿Para qué? O sea, si ni sirven, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que estos símbolos son considerados como herramientas esenciales. Y así todo el mundo va a decir, y yo que ni lo pelaba, pero pues bueno, las personas dedican al esoterismo como estos motivos de símbolos utilizados para esos niveles más profundos de estas doctrinas. ¿Por qué? Porque estos símbolos son utilizados para abrir y cerrar puertas comunicando al mundo espiritual, y por lo tanto son considerados como sagrados en las prácticas de la hechicería, la magia y el ocultismo. Este uso es esencial en estas prácticas o rituales, incluso como en diferentes creencias, como amuletos de protección. Aquí vemos que uno de las cuestiones de estos símbolos es el llamado círculo, porque es utilizado como de estos símbolos de mayor importancia dentro del esoterismo, siendo que tiene una representación en el universo en manifestarse como la unidad y la perfección, y se considera de gran beneficio a formar parte de esta doctrina. Por tal motivo, la mayoría de estos maestros de otras doctrinas se relacionan con la eternidad y el significado que otorgan en el nivel profundo, determinado como una fuente de protección y equilibrio de energía. Y esto viene ya a la otorgación de poderes a quien se dedican a conectarse con esta parte de esencias. Ahora también muchas veces hemos visto el símbolo de la estrella de David, que es uno de los símbolos más populares del judaísmo. Esta parte se forma con el paso del tiempo y se ha convertido como un símbolo de influencia dentro de las creencias del arte esotérico, y su significado es muy valioso, ya que representa un eje de luz, el cual se encarga de irradiar con su poder toda la noche infinita
transmitiendo esas buenas vibras, ese nivel adecuado de esperanza, manifestándose también con el avanzar y la fuerza interior que poseemos como seres humanos. El pentagrama, este símbolo trata también de una estrella de 5 puntas. Y en la francmasonería se conoce infinidad de cosas de esta estrella de 5 puntas y dicen que ahí se sacrifican los gallos y no sé qué tanto, ¿verdad? Entonces, en estas cuestiones vemos que tiene un significado y posee varios puntos de vista en el sentido que se establece como la armonía y la tolerancia, los fundamentales que de poseer a alguien que desea mantener una conexión perfecta consigo mismo y su entorno, siendo esa esencia de vida. Y también suele simbolizar esos diversos elementos de la naturaleza. El significado también de este símbolo del triángulo, el famoso triángulo, tiene como esencia esa parte del cuerpo, la alma y esa voluntad divina, siendo también clasificado a través de los siguientes elementos esenciales que son el agua, el fuego y la tierra, y cada uno están manifestados en un perfecto equilibrio. Para ver ahora sí esta parte más a fondo, esta conclusión nos lleva a que lo esotérico, lo oculto y lo reservado son una doctrina de filosóficos en la antigüedad que practican en secreto, comprendiéndola solamente con sus discípulos, y que muchos filósofos muy famosos se reconocían como ese conocimiento que eran atraídos por este misticismo y llegaban y trataban de llegar a la cuestión metafísica a través de esto, como por ejemplo los judíos con la cábala. Esta enseñanza oculta era la revelación, la tradición, una explicación del universo, su estructura, la naturaleza y el destino del hombre y todo esto, comenzando con el silencio, en segundo paso la escucha, y el tercero la memoria, el cuarto la práctica y el quinto la enseñanza. Sí, para estudiar cábala está cañón porque pues tenemos que saber escucharnos. 2, guardar silencio entre nosotros mismos y tener buena memoria, reforzar nuestra memoria, que hay veces que nos falla, y eso es a todos, y seguir practicando, porque si no practicamos esta cuestión cabalística, o sea, terminamos no aprendiendo nada. Por más que estemos avanzando mucho en la cuestión cabalística, vemos que no aprendemos nada. ¿Por qué la cábala toco en este punto esotérico? Por la palabra Torah. La Torah es este libro sagrado judío, y esto también tiene una relación simbólica con las capacidades de la psique. Y estos cabalistas tienen estas 22 letras del alfabeto hebreo, que son los 22 arcanos del tarot. Esto es la cuestión, algunos que ya vieron tarot y otros que no lo han visto. La palabra Torah también significa tarot, y esta cuestión de la Torah y el tarot nos llevan al mismo punto de origen, que es el estudio de uno mismo. Si no entendemos el tarot, no vamos a entender la Torah. Entonces, en esta cuestión de combinación de estos elementos, nos dan como resultado el árbol de la vida, que simboliza el cosmos total y el alma humana con el cosmos. Por tanto, esta cuestión de la cábala como la tarot son símbolos matemáticos que se utilizaba dentro del pitagorismo. Así que no vengan que no, quiero estudiar tarot y quiero estudiar la Torah y no sé nada de las enseñanzas del pitagorismo. Ahí también vemos mucha numerología. Aquí vamos a ver también que la cábala tiene todo acto que se distingue según la causa,
el sujeto de la acción específica llevada a cabo por este sujeto y su efecto. Estos tres elementos nos dan que son la Santísima Trinidad y todas esas cosas de elementos. Permítanme, por favor, de silenciar su micrófono, por favorcito. Gracias. Estos tres elementos de la Santísima Trinidad se presentan donde todas estas cosas y estos elementos inseparables necesitan algo llamado reciprocidad para poder existir y corresponder a una unidad. Y esta creación, primero está que el creador tiene una acción de crear y el tercero, esa criatura creada, tiene como acción a elementos de desaparecer y otros más. Entonces, el primer elemento por excelencia activo representa nuestro espíritu, el segundo es intermedio y corresponde al alma, y el tercero al pasivo, que refiere al cuerpo. En tanto, resumidamente, somos activo y pasivo a la vez, pero manejando nuestro espíritu y nuestro cuerpo para esa oportunidad de crear, del creador, y esa parte ya creada. Para unirlo tanto y llegar a la cuestión cabalística como en el tarot, donde esta cuestión verbaliza esas palabras como profundo, como intuición armónica, como el orden de cosmos, como la movilidad del caos. Estas disciplinas mánticas o de adivinación son antiguas como la cultura arcaica del hombre, esa vocación humana de conocer nuestro futuro, de esta cuestión adivinatoria de yo quiero conocer, no sé, cómo me va a ir más adelante, yo quiero conocer todas esas cuestiones que nosotros nos llegan a la mente que queremos conocer al leer, cuando nos ofrecen leer el tarot o meternos a esas cuestiones del ocultismo. También vamos a tener que diferenciar esos términos de esoterismo, de esa mística, de esa magia y de esa superstición. ¿Por qué? Porque el esoterismo es un escrito de un método de conocimiento. La mística es una experiencia emocional, individual, y la magia es una técnica y la superstición de una creencia recibida por tradición sin fundamento y contraria a la razón. Esta cuestión les voy a pedir de favor que sí la vayan anotando todo esto. Perdón por rayar así, pero todo esto, esta parte del esoterismo que es escrito como conocimiento y esta mística, todo esto lo van a ir anotando porque la verdad muchas veces nosotros necesitamos profundizar en esas cuestiones para saber a llegar a esa parte alquímica de ese esoterismo que queremos estudiar y para qué lo queremos estudiar. Entonces esta parte es muy importante anotarla. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Porque aquí vamos a encontrar esta cuestión que el esoterismo comprende ese nivel de espíritu o intuición intelectual como todo un método relacionado con la metafísica que se expresa de forma simbólica. Y ahí intervienen nuestras cartas del tarot como ese camino de iniciación a los símbolos que nos aparecen en los sueños. Tenemos una persona que es Jung, que coincide con las intuiciones del tarot al reconocer esas batallas que como hombre ha llevado contra los demás, con la relación personal, su profesión, su segundo contra sí mismo y ese proceso de individualización. Y esa diferencia entre la magia y los milagros que operan en estos niveles diferentes es de que la magia depende de la voluntad del hombre. Hasta ahí vamos. Los milagros se atribuyen a la voluntad de un ser trascendente, superando esto con el poder de la magia.
Si vemos la magia cabalística, aquí vemos que ha sido y es practicada como condición de perseguir esos fines buenos y positivos, sometiéndonos a una voluntad divina. Esta parte del Cábala explica esa creación del universo, los hechos de la Tierra, ese problema existencial del hombre con una perspectiva semejante a esas teorías científicas más modernas. También vemos que se desarrolla la teoría del ser y del sentido de la vida del hombre, que son basados a través de nuestros impulsos, de nuestras fuerzas cósmicas, actuando sobre nosotros para poder ejercer voluntariamente el libre albedrío y elegir esa parte del destino. Acá vemos también que nuestra parte cabalística abarca los tres aspectos. El modelo del macrocosmos, que es lo principal que nos explican cuando estudiamos Cábala. Lo segundo es el cuerpo del conocimiento para conservar y transmitir, que es cuando la Cábala ya cae en nosotros mismos. Y el tercero nos lleva a un desarrollo psicoespiritual para llevarnos a un autoconocimiento. Si nosotros en este aspecto, si vamos en el camino esotérico de la Cábala y no entendemos nuestro macrocosmos, menos vamos a entender lo demás. Por eso, si nos vamos a meter a las cuestiones cabalísticas, es de mucho estudio. Aquí vamos a empezar con la cuestión de qué es la alquimia. La alquimia es una antigua práctica o disciplina, ahora sí, filosófica, combinando estos elementos de la química, la metalúrgica, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Como ven, todas estas ciencias nos llevan a un estudio llamado alquimia. La alquimia fue una doctrina protocientífica y el estudio experimental de estos fenómenos químicos que fueron desarrollados desde la antigüedad a lo largo de toda la era del medioevo, y está basada a través de esa búsqueda del descubrimiento de los elementos que constituyen ese universo, así como la transmutación de los metales, el elixir de la vida y otros conceptos relacionados. Ahora sí, ahí vamos a estudiar nuestro propio elixir de la vida eterna. La historia de la alquimia empieza cuando empezaron todos esos territorios de Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, India, China, la antigua Grecia, el Imperio Romano, el Imperio Islámico. Cuando se forman estos imperios, la alquimia pasa a hacer ahora sí sus conocimientos y todo eso la mandan a Europa en el siglo XVIII para manejarlo como una red de escuelas y sistemas filosóficos como carácter complejo y para privilegiados, y abarca alrededor de 2500 años. Si vemos aquí desde la alquimia occidental, vemos que este estado estrechamente se relaciona con el hermetismo. Aquí vamos con la función hermética de este sistema filosófico y espiritual por Hermes Trismegisto. Esta deidad sincrética greco-griega y otros mayores exponentes de esta alquimia influyen en nuestro renacimiento del rosacrucismo. Aquí vamos a entender de dónde vienen los rosacruces. ¿Por qué? Porque este movimiento esotérico llega en el siglo XVII a esos principios modernos donde evoluciona como principios de la química que actualmente manejamos en este siglo XXI. Aquí vemos que esta filosofía de la alquimia se alimenta de estas diferentes religiones, culturas, especialmente de la egipcia y de la griega, que van desde la Edad Media a la cueva judía, a los textos árabes, y que resume estos conceptos y símbolos principales en algunas de las páginas. Y esta destrucción de la biblioteca de Alejandría tuvo un impacto devastador
en la práctica de la alquimia, porque ahí se perdieron todos esos escritos que manejaba y explicaba un poco más esta cuestión alquímica de grandes alquimistas egipcios como Cleopatra, que, que sabía mucho de la alquimia. También se manejó en la época de Ramsés, fue Tutankamón y entre otros más del antiguo Egipto que tuvieron impacto, también como romanos que tuvieron un impacto, como ahí vemos Sócrates, que manejaba también alquimia, por lo cual sabía ahora sí con qué lo iban el tipo de veneno con que lo iban a matar, por andar practicando y llevando ahora sí la filosofía y la alquimia juntas en esas enseñanzas que él daba, y por eso se la pasa a Platón, y de Platón, perdón, a Sócrates, y de Sócrates ya empiezan Platón y demás a sacarlo, y por eso se ve lo de la cueva, se ve también los banquetes y muchas enseñanzas más que nos dejan en las antiguas lecturas, bueno, las recientes lecturas que ahora conocemos hoy en día. Afortunadamente, cuando ven que no era la única biblioteca del viejo mundo, empezaron a transmitir esta información de la alquimia, y la alquimia se ha convertido como ese campo académico con mucho vigor, el cual habla de ese oscuro lenguaje del hermetismo y descifra de esa forma gradual a los historiadores cómo se va tomando esta ciencia y estas conexiones intelectuales entre la disciplina de la alquimia con las facetas de la historia de Occidente. También se relaciona como la sociología, la psicología, en esas comunidades de mucho intelecto, el cabalismo, el espiritualismo, y todo esto lo refuerza dentro del rosacrucismo. O sea, toda esta transformación de falta de libertad de expresión en esa época al quemar la biblioteca, llega a trascender esta palabra alquimia y los conocimientos alquímicos que algunos recibieron y de boca a oído, para llegar a la cuestión del rosacrucismo, y estos movimientos se llevan tales como la criptografía y la brujería para esta evolución de la ciencia y la filosofía. Por eso esa cacería de muchos alquimistas. Vamos a ver desde la alquimia interna, porque hay una alquimia interna y digamos que hay otra, pero espiritual. La interna es de Occidente, empieza a haber esta enseñanza en Occidente y se basa a través del Neidan Keshu, que quiere decir cinabrio interno, o técnica, que es obtener esa medicina primordial que transforme a nuestro cuerpo humano en ese estado inicial de la naturaleza espiritual. Y aquí se los puse lo que quiere decir la palabra alquimia interna en el lenguaje occidental, y eso se manejó en Japón, que es Neidan Shu, y esto quiere decir también el Dayao, Nisheng y Sheng. O sea, ahí les pongo con sus traducciones. La alquimia taoísta también es cuando empieza a meterse como medicina, y esto viene en el elixir, que mediante este refinamiento o destilación de sustancias dentro de una forma similar o procesos de transformación de estos minerales en la naturaleza, llega a la alquimia interna como instrumentos o sustancias empleadas para obtener ese elixir que reside en nuestro cuerpo humano. Y hay una escuela de completa perfección que es Kuai-Sheng. Estas sustancias son denominadas tres tesoros, que es Shirbao,
Yilong, esencia, Shi, energía, Shen, espíritu, mente, y este proceso de reversión que es el Xuan son las prácticas que conducen a la reintegración de una sustancia a otra en una escala ontológica cuya meta se fija el no ser o el vacío. Esta alquimia es parte de la teoría de mutua correspondencia del cielo y la tierra, que es el Jiawen Xinjiang Jing, que contempla nuestro cuerpo humano en paralelo con el universo entero, y esta teoría llega a una naturaleza donde nuestro cuerpo constituye como un pequeño pedazo del universo y que comparte sus elementos, sus reglas, sus movimientos, así como pueden ser equivalentes al sol, a la luna, a las estrellas, al proceso de destilación alquímica interna conduciendo a una emulación del universo en la órbita, ahora sí, en nuestra misma órbita cósmica. Esa es la cuestión de la alquimia interna. El resultado de todo esto, de la alquimia interna, nos lleva a que la multiplicidad a la simplicidad. Y esta práctica se recuerda al ser, que es uno con el universo, una particularidad del cuerpo cósmico, una simplicidad que no es facialidad del ser humano y que está implicado a una corporalidad y una emocionalidad que a la vez son el atributo y el obstáculo para esta unión o integración con la totalidad. Y debemos de estar de acuerdo a sí mismo, en conexión consigo mismos, y esta coincidencia a través de la aguda del universo, de los 10.000 seres que además de seres humanos tenemos que ver con nuestra naturaleza entera, el miedo al desconocimiento, ahora sí a lo que no conocemos. Y esta parte del ser humano nos estamos abandonando sin esfuerzo a sus reacciones instintivas relacionadas con las emociones terrenales, y esto nos lleva a un provecho de comprensión permanente en la dulicidad espiritual y esa conexión con el consciente. Y es lo que muchas veces nos han dicho: activa tu consciente con el inconsciente, en pocas palabras. Pero tiene que llevarse a fuerzas un proceso alquímico, como lo estamos viendo aquí. Aquí vamos a notar esta pregunta: ¿qué sentido tiene para mí esta alquímica interior? Se los voy a pedir que la reflexionen, porque al final de la clase quiero escuchar sus respuestas de esta pregunta. ¿Qué sentido tiene para mí esta alquimia interior? Para mí me ayudan a convertir mi mierda en oro. Ahora sí, el toque de Midas. Todo lo que para mí es mierda se va a convertir en oro. Y ahora conocemos este poquito de la parte alquímica interna y nos va a llevar a comprender por qué he decidido heredar el nombre de una vía de la acción y el pensamiento en la que vamos a poder transformar nuestras vidas, empezando como refinar y transformar los 3 tesoros. Y estas personas que me llegan a preguntar por qué el detalle de esa información de mis cursos, talleres, que habla de un programa de inmersión, se refería a esto que estamos viendo, y lo guardo todavía como esa parte de la cereza del pastel para compartirles un trozo de todo esto. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque aquí vamos a aprender también que la alquimia, que es la alquimia sexual o el Qigong. El principio, cuando logramos a través de nuestra mente y de nuestra alma ese proceso del oro alquímico de nuestro ser, es decir, valorar, amar, bendecir, aceptar, dejar ese ego. Créanme que así mismo vamos a ver esos obstáculos que se nos atraviesan como esas pruebas para nuestro desarrollo espiritual. Y en este preciso instante descubrimos que nuestro potencial,
que nuestro Creador nos ha dado, asimismo entendemos que necesitamos nuestro cuerpo físico para cumplir esos propósitos establecidos o esa misión de vida que nos manejan esas pruebas, que nos están encauzando ese camino. Nos van a facilitar como guía en la vida para llevarnos por ese sendero de esa oscuridad donde somos ignorantes de muchas cosas o dejamos de ver esas maravillas que nos está ofreciendo Dios en este mundo. Por el contrario, vamos a distinguir que la luz, la energía que nos lleva a ese despertar espiritual y de conciencia, es un estudio de los taoístas, y esa alquimia sexual también se refiere al canalizar la energía del órgano reproductor tanto de la mujer como del hombre a un nivel elevado o divino, y esto no se debe desperdiciar en los fluidos procreadores que son lo que segregamos cuando tenemos esa relación sexual, ya que estos son el elixir energético de nuestra transformación espiritual o alquimia. Es por eso que decían, o más bien dicen los judíos, que la masturbación es mala, que nos lleva al pecado y nos vamos a ir todos al infierno. No, cada quien desperdicia sus fluidos como quiere y cada quien llega a la transformación como quiere. Asimismo, si queremos llegar a un plano, a una conciencia más relax o más plena, tenemos que saber manejar nuestros fluidos. Por eso decían o se creía que debemos de tener esas relaciones con las personas que nosotros creemos que son merecedoras a esos fluidos. Asimismo, también tenemos que ver ese permanecer con nuestro organismo, con los traslados de nuestro campo de energía de nuestro ser. Por eso la cuestión de los cursos anteriores que les manejé, la cuestión de las limpias áuricas, limpias energéticas y nuestros escudos energéticos, porque esto nos está llevando a ese campo de energía de nuestro ser. Y esto, por eso les dejé unos ejercicios en los manuales anteriores para entrenamiento físico y mental que nos lleva a esa conciencia alquímica para esa transformación de la sexualidad en longevidad, salud. Y esta alquimia espiritual nos da esa energía vital para una de estas prácticas sugeridas a esos ejercicios del Tantra, donde el Yin, que es energía masculina, y el Yang, energía femenina, se unen para dar ese orden natural a lo común, es decir, al Tao, o sea, al todo. Por eso es esa cuestión. Vamos también a ver esta cuestión de una conclusión hasta ahorita, para aterrizar todo lo que les expliqué. Entre las prácticas de la tradición taoísta podemos encontrar que es singular concepto de la alquimia interna, utilizando para designar un proceso de refinamiento y evolución personal que lleva a elaborar el elixir de la inmortalidad. Hasta ahí vamos entendiendo dónde queda nuestro elixir de la inmortalidad. Esta práctica se conoce como nombre de Neidan en chino. El Neidan, gracias a los métodos psicofisiológicos, nos está facilitando como esa persona en una armonía dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras emociones y por tanto dentro de nuestra vida, esa paz, esa serenidad proporcionado a esos antiguos que llamaron el acuerdo con el cielo. Es esa comunión, como nosotros la conocemos, con el cielo.
Así que hasta ahorita vamos entendiendo esta parte. ¿Qué es la alquimia espiritual? Ay, aquí nos estamos metiendo más en un asunto profundo porque la alquimia espiritual es esa alquimia que nuestro espíritu nos transfigura, nos hace como proceso de transformación y es cuando nos atrevemos aquí a darles consejos a algunos para esa transformación de sí mismo, que pueden ser buenos esos consejos cuando nosotros, siempre y cuando nosotros hagamos esos cambios. No podemos hacerlos así, hay veces en grande, pero los podemos hacer en pequeños, basándonos a la alquimia para que puedan lograr esa modificación de nuestro ser, que es nuestro producto. Y este proceso químico nos pizca con esa cuestión acumulada de tiempo que puede cambiar el resultado de esta manera impresionante. Les voy a decir por qué. Esta parte, porque ¿qué pasa cuando vemos una persona que siempre está preocupada por el tiempo, por el que pasará y todo eso? Pues obviamente estas personas se van gastando más, la materia se va gastando más por todas esas segregaciones químicas que el cuerpo está dando a través de nuestras preocupaciones, de nuestras molestias y todo esto. Hay veces que es bueno dejar que el mundo ruede. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros sabemos cómo cuidarnos y llevarnos esa parte longeva de nosotros mismos con el tiempo. Y no nos vamos acabando así como cuando estamos preocupados, angustiados y demás. En la alquimia también vemos que esas soluciones se logran en cambios importantes, drásticos y otras soluciones, logrando a través de esas pequeñas modificaciones que se realizan de manera consciente y gradual. Hasta ahí vamos entendiendo todo el rollo, porque por eso les dije que nos íbamos a meter en un lío acá, porque si no manejamos lo interno, lo espiritual está más cañón. En la alquimia espiritual se basa que en nuestros mismos principios podemos decir que a veces es preferible hacer pequeños cambios en lugar de hacer uno grande. ¿Por qué? Porque combinamos algunos elementos para obtener nuestro resultado al que queremos llegar. Y muchas veces vemos que la alquimia ordinaria debemos de saber para obtener ese polvo y combinar esas sustancias, como los magos, los alquimistas, los espirituales, para obtener esa emoción o cualquier tipo de desarrollo espiritual que debe combinar ciertos problemas de energía. Ya ven, ahí es cuando nos metemos en nuestras cuestiones energéticas. Y esto nos lleva a estas palabras que les voy a pasar. Nuestra palabra justa, que es un elemento importante de cada viaje espiritual, es cómo utilizar esas palabras, cómo utilizamos estas palabras, el uso de las palabras expresando con las frases, anotaciones, la palabra elegida, crucial importancia para esa transformación interna. Y esto se lleva a la Biblia, a la Génesis, donde detallamos que Dios creó el verbo. El verbo es esa acción que nos lleva también a la palabra bien dicha y esa capacidad de crear cosas dependiendo de cómo el verbo sea consecuencia de lo espiritual. Cualquiera de este comienzo como práctica se necesita observar lo que nosotros decimos y el significado de lo que nuestras oraciones están dando, más las palabras que estamos usando, más las entonaciones con las que nosotros usamos para llegar a ese buen trabajo. No es lo mismo que yo les diga, me enoje, digamos, por X situación y les diga, ¿sabes qué? Eres un inútil. A decirle, ¿sabes qué? Mira,
Todos tenemos errores y la verdad, aprende tu equivocación y continúa, sigue adelante, que este error te haga cambiar en este sentido. Muchas veces fuimos creados a través de esas palabras por las cuales nuestro proceso de la alquimia espiritual nos dañaron muchas veces. Y aquí vamos a reconocer esas notas de cómo elegir esa palabra correcta, comprender la construcción correcta de la frase, que una persona comience a transformarse, solo observando y provocando esos cambios importantes de una persona. Si una persona tiene un problema, yo no le voy a decir, chin, la cagaste. A decirle, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Explícame qué pasó y vemos qué podemos arreglar, qué podemos solucionar en este problema, porque ahí el verbo tiene power, así de fácil. Por eso las palabras son tan fuertes y tan poderosas como las usamos. También vemos esta parte de la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque este factor importante nos lleva a esa transformación, que es el uso de esa respiración, y quien sabe respirar y lo hace en el momento correcto y de la manera correcta, hace esa transformación dentro de uno mismo, y esa emoción que se tiene en el momento transmuta en el pensamiento. Y eso nos hace entrar en congruencia. Por eso debemos de saber respirar, muy importante, igual que saber hablar. Estos ejercicios, aquí no les voy a decir qué ejercicios daremos de respiración específicos porque no hay uno en específico. Podemos tener muchos ejercicios de respiración en los cuales nosotros nos podemos sentir. No es lo mismo de que les diga, respiremos en lo profundo, pero pues oye, tengo cuestiones asmáticas y no puedo respirar tan profundo. O estoy debajo del agua y ¿cómo quieres que respire tan profundo? No aguanto tanto. O sea, también son las situaciones, lugares y demás. Debemos de aprender también que lo bueno para comenzar o crear el cambio dentro de nosotros mismos. Como alquimistas debemos también creer que el aire es un elemento muy poderoso para movilizar nuestras energías, y cuyo caso que este aire se movilice, las energías de nuestro cuerpo está encendiendo el fuego que está afuera de nosotros mismos. Lo que para esta metáfora nos lleva a que nuestros pulmones no solo son aire, son un tipo de energía que libera nuestras fuerzas en nuestro organismo, y estos cuerpos son energéticos, como la respiración correctamente nos hará cambiar, al igual que la palabra, y sabrá cómo cambiar toda la cuestión de la respiración. Ahí vamos, con nuestra alimentación. Muchas veces dicen que es bueno el ser vegetariano, ser vegano, es que yo por X, Z, Y no voy a comer cerdo, no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, ¿no? Nuestra alimentación es una de las razones por la cual nuestra comida moderna es un cambio de dieta realmente a ese cambio espiritual. Y ahí viene lo de un comercial que salía en la tele, lo que comes es tu reflejo, casi, ¿no? Si pasaba un chavo tomando café, pues era el cafecito, ¿no? Se transformaba en cafecito, traendón y no sé qué más. Entonces los esotéricos sabían que desde hace mucho tiempo esto no nos llevaba a una conciencia como los yogis o los maestros que tenían su dieta especial, y así nos vamos a poner a meditar. Pues no, porque la comida proporciona nuestra energía al cuerpo físico. Y eso dependiendo también de nuestros tipos de sangre. La sangre es un fluido energético, el cual esa composición alquímica es la que nos activa, ahora sí, como la gasolina de un carro, nos activa de todo a todo nuestro cuerpecito. Entonces esta energía etérea nos llega con los alimentos, y estos alimentos nos llevan a esa visión espiritual que podemos verla como esto cuerpo físico, sino también como espíritu.
Y esta comida vegetariana dicen que la mejor y todo el rollo, y solo de comer no carne, no trata de que lleguemos a esa elevación y seremos unos senseis y demás, no, porque si comemos carne sabemos cómo elegir el alimento adecuado. Si yo como carne, pues obviamente lo combino con verduras porque a mí me hace bien, y dependiendo de qué tipo de carne, no tan grasosa o tan grasosa. Hay veces que, por ejemplo, con estos fríos se necesitaría consumir más carne grasosa para nuestras calorías con los fríos y producir ese calor que nosotros necesitamos. Y esto nos lleva a esa transformación interna. No solo lo que estamos comiendo también, sino en el momento y cómo lo comemos. No es lo mismo de comer, ya me atraganté y me echo a correr al trabajo y adelante, ¿no? Tengo que saber cómo lo como. Por eso tenemos que ser muy selectivos en nuestros alimentos. La persona que sabe elegir este tipo de comida adecuada también tiene que hacerlo en la vida misma. Y también estas comidas en ciertos momentos también ayudan a esa transformación. No es fácil, la verdad no es fácil llevar saber elegir nuestra comida, pero tenemos que probar. Por ejemplo, si a mí me hacen ahorita comer, no sé, una frutita después de la comida, y me provoca mejor bienestar, me hace sentir con mayor energía, adelante. No voy a comer unas papas procesadas como las Sabritas, porque ahí estoy alterando mis transformaciones energéticas. Y eso, las cuestiones que estudian el esoterismo, lo saben y saben cómo encontrar y elegir lo que uno necesita. Ahorita ya no me digan que no saben, porque ya lo estamos estudiando aquí. Aquí vamos a proporcionar algunos consejos para que pueda comenzar esta práctica de transformación alquímica en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la alquimia, con estos elementos que vamos a hacer, nos va a producir estos elementos importantes. No solo uno de ellos va a transformar nuestra vida, sino vamos a buscar y encontrar nuestro camino. Por eso veremos más adelante la alquimia espiritual y cómo transforma el dolor de la evolución. Y ya lo veremos para la siguiente clase. Ahora sí, ¿alguna duda? Levante la manita, o si no, desactiven el micrófono y pregunten. ¿Por qué? Les voy a hacer como comentario, porque ahorita este proceso lo estamos tratando de llevar y lo estamos tratando de digerir a nosotros mismos para este cambio que estamos queriendo tener. No es coincidencia, la verdad, no es coincidencia tomar estos cursos, porque la verdad, al tomar estos cursos y saber todo esto nos está llevando a un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia es porque nuestro cuerpo ya lo está pidiendo a gritos. Así que si todo esto nos está llevando a gritos, tenemos que empezar a cambiar todo esto. Y bueno, vamos a analizarlo un poquito más a fondo y pues empecemos a practicarlos así. Así que bueno, ahora sí se nos hizo un poquito tarde para algunos, así que nos vemos el próximo jueves, otra vez a las 7, para seguir descubriendo este proceso alquímico por el cual nos está llevando todo esto. Así que tengan bonita noche, descansen, y que los que no están en sus casas, que lleguen con bien a sus casas, y los que están en sus casas, profundicen un poquito más.
con lo que está pasando con ustedes mismos. Nos vemos, hasta la próxima.